Bueno, continuamos con el desarrollo de nuestra materia. En este caso vamos a desarrollar la unidad número 9, las ganancias de cuarta categoría. En este caso vamos a alterar un poco el orden numérico de las categorías, pero por una cuestión de que la unidad que viene da inicio a la tercera categoría, tiene un desarrollo bastante amplio. Es por ello que ahora nos vamos a concentrar en la cuarta categoría y luego sí vamos a adentrarnos en la tercera categoría. Bien, los temas a desarrollar en esta unidad son las rentas que comprenden nuestra cuarta categoría, entre ellas la relación de dependencia, cuáles son los ingresos computables, las exenciones, el tratamiento que se le da a las remuneraciones en dinero y en especie, las otras compensaciones y los gastos deducibles de la relación de dependencia. También vamos a ver las jubilaciones y las pensiones, los ingresos computables de las mismas y los gastos que pueden deducirse, las profesiones liberales, los oficios relacionados con ciertas actividades, el análisis de ambas cosas, las sociedades entre profesionales. También otro tema a tratar importante en esta unidad va a ser los honorarios de los directores y los socios gerentes de sociedades de responsabilidad limitada, cuáles son los métodos que usaremos para imputar los honorarios que perciban, que se le adjudiquen, los auxiliares de comercio y los ingresos computables de los mismos. También, como para ir finalizando la unidad, vamos a ver los gastos y deducciones computables cuando no existe relación de dependencia, cuáles son las deducciones y los gastos generales y especiales, y por último el tratamiento de los bienes de uso utilizados en todo o en parte para el ejercicio de una profesión. Bien, las rentas comprendidas en el análisis que vamos a hacer ahora, la cuarta categoría habla de rentas provenientes del trabajo personal de los contribuyentes. Es decir, que al haber un trabajo personal, también otra de las condiciones que debe haber es una relación de dependencia o bien una forma independiente de trabajar. Pero es el trabajo personal, es el de la persona, el cual vamos a analizar ahora. Bien, todas estas rentas comprendidas las vamos a encontrar en el artículo 79 de la Ley del Impuesto a las Ganancias y están enumeradas taxativamente. Es decir, que toda ganancia que no esté incluida expresamente en este artículo va a constituir una ganancia de tercera categoría. Entonces, todas las rentas de cuarta categoría están enunciadas en el artículo 79 de la ley. Como vimos al principio del desarrollo de nuestra materia, cuando nos adentramos en el impuesto a las ganancias, el criterio de imputación en esta categoría va a ser el criterio de lo percibido, y esto está enunciado en el artículo 18 de la ley, en el inciso B. Pero nuestra cuarta categoría tiene algunas excepciones para apartarse del criterio de lo percibido. Por ejemplo, el caso de los honorarios de los directores y síndicos o los miembros del Consejo de Vigilancia, y también las retribuciones que se le asignan a los socios administradores de sociedades, se imputan cuando la asamblea se los asigne. Aquí vemos que independientemente de que lo cobren o no, estos honorarios que van a percibir los directores, síndicos, miembros de los consejos, se van a imputar en la declaración jurada de la persona que los perciba cuando los impute la asamblea. Luego vamos a ver detalladamente esto, pero a título de comentario ya podemos tomar alguna excepción de apartamiento del criterio de lo percibido. También en el caso del fallecimiento del contribuyente, las ganancias que produzca o que estén devengadas pero aún no cobradas hasta la fecha de que ocurra el fallecimiento, pueden ser incluidas en la última declaración jurada del causante. Es decir, aquí vemos que existe un criterio de lo devengado, porque nos habla de ganancias que se produjeron o que se devengaron, pero aún no se cobraron, por lo que la ley nos habilita y nos permite incluirla en la declaración jurada del causante en la del último ejercicio. Esto para aclarar previamente a la sucesión indivisa. Recordemos que luego aparece la figura de la sucesión indivisa. Una vez que ocurre el fallecimiento, ahí nace la figura de la sucesión indivisa para nuestra ley. También las ganancias originadas en jubilaciones y pensiones líquidas que se percibieran en un ejercicio fiscal y hubieran sido devengadas en ejercicios anteriores, podrán ser imputadas por su beneficiario en los ejercicios fiscales que correspondan. Aquí es otro caso donde la ley nos permite
que aquellas ganancias, en el caso de la jubilación y pensiones, puedan ser imputadas en los ejercicios fiscales que correspondan, sin necesidad de que estén percibidas. Bien, hoy hablamos del artículo 79, que estaba enunciado taxativamente todas las rentas comprendidas en nuestra cuarta categoría, y aquí vemos cada una de ellas discriminadas en nuestra pantalla, y a saber, entre ellos las rentas comprendidas son los cargos públicos, la relación de dependencia, las jubilaciones, pensiones y retiros o subsidios, y de los consejeros de las sociedades cooperativas. También los beneficios de los planes de seguro de retiro, esto también constituye una renta de cuarta categoría. Aquellos servicios personales prestados por los socios de las sociedades cooperativas. Claramente no está enunciado el artículo en su totalidad, acá está de manera reducida, pero en este caso los servicios personales prestados por los socios de las sociedades se refieren a los servicios personales prestados a la cooperativa. También las profesiones liberales, que es el caso más común de la cuarta categoría junto con la relación de dependencia, o sea, los cargos públicos. Estas profesiones liberales son las más comunes, abogados, médicos, contadores, y son las que más las vamos a tener presente en nuestra práctica profesional. Y oficios, ya vamos a ver bien de qué se trata cuando hablamos de oficios. También las funciones de albacea, de síndico, mandatario, gestor de negocio, en fin, para no enunciar y hacer extensa la pantalla, aquí están enunciadas taxativamente cada una de las rentas que incluyen nuestra cuarta categoría. Veamos el caso puntual de la relación de dependencia, nuestra primera renta que conocemos como cuarta categoría, una de las más comunes también y con las que nos encontramos frecuentemente. Y la relación de dependencia habla de las retribuciones percibidas por las actividades realizadas dentro del territorio del país. Aquí vamos a hacer una aclaración y vamos a detenerlo, porque las actividades tienen que ser realizadas dentro del país para que se constituyan ganancias de cuarta categoría en la forma de la relación de dependencia. Nos haremos una pregunta entonces, si es que importa el lugar o el origen del pago de la remuneración que se reciba o que se perciba por esa relación de dependencia, y la respuesta es no, porque el legislador se encargó de aclarar que tiene que ser dentro del país la actividad realizada como único requisito, independientemente de que el pago no ocurra dentro de nuestro territorio. Bien, cuando hablamos de relación de trabajo, hablamos de actos que se realicen, de ejecución de obras o prestaciones de servicio en favor de otra, bajo la dependencia de esta en forma voluntaria y mediante el pago de una remuneración. Aquí vemos que se tienen que cumplir algunas condiciones para interpretar la relación de trabajo, y una de ellas es que esté bajo la dependencia, es decir, que reciba órdenes de otra persona. Eso implica que haya una dependencia y que sea voluntaria, lógicamente, y mediante el pago de una remuneración. Aquí vemos algunos aspectos como para entender y comprender la relación de trabajo. Nuestra cuarta categoría tiene ciertas características, y una de ellas es la de obtener remuneración por prestación de servicios bajo órdenes directas del empleador y en una relación de dependencia. Bien, puede suceder que haya una prestación de servicio ocasional donde se esté bajo la orden de una persona, pero no exista una relación de dependencia, sino una mera prestación de servicios, pero no configuran una relación de dependencia, sí pudiendo configurar una prestación de servicio. Ahora lo vamos a ver en el caso de profesiones liberales. Bien, los ingresos computables y exentos de la relación de dependencia. El legislador se encarga de decir que son todos los importes que por cualquier concepto se reciban como contrapartida de la prestación laboral. Pese a que diga todos los importes, hay conceptos que no forman parte de la retribución que se recibe o de la contraprestación que se reciba por la prestación laboral. Ya vamos a ver las exenciones que se encargó de establecer el legislador. ¿Y qué entendemos por remuneraciones? Y aunque no revistan el carácter de remuneratorio a los fines de los aportes y contribuciones, esto es,
ciertos conceptos no forman parte de la base del cálculo para los aportes y contribuciones a la hora de hacer la liquidación del sueldo. Pese a ello, forman parte de la remuneración y están establecidos en este gráfico, que son los beneficios sociales y o vales de combustibles. Esto también formaría parte de la renta para establecer la ganancia de la cuarta categoría. También la extensión o autorización de uso de tarjetas de compras y o crédito. Esto también forma parte de nuestra base para lograr la composición de la renta para obtener la cuarta categoría. Las viviendas, viaje de recreo o descanso y pago de gastos de educación de grupo familiar u otros conceptos familiares. Y aquí viene la aclaración más importante. Siempre y cuando que sean otorgados por empleador y a través de terceros, a favor de sus dependientes o empleados. Vemos que todas estas remuneraciones que puede percibir el trabajador forman parte de la renta siempre que sean otorgadas por el empleador o a través de terceros, pero a favor de los dependientes. Porque puede haber casos donde el caso común de la extensión de una tarjeta de crédito, pero no es entregada por el empleador, sino quizás por otro familiar. En este caso no tendríamos que incluirlo porque no es una remuneración que entrega el trabajador al empleador, el empleador al trabajador, perdón. Bien, vimos anteriormente que los fallos judiciales o la jurisprudencia influyen mucho en nuestra legislación y acá vamos a ver algunos casos donde a través de fallos se han determinado que ciertas cuestiones o ciertas remuneraciones formen parte de la ganancia de cuarta categoría, formen parte de nuestra cuarta categoría. Y es el caso de las propinas. Hubo un fallo judicial, claro que estábamos hablando de montos elevados, por eso se ha judicializado el tema. Y también los dividendos percibidos por empleado por una acción que se le entrega como estímulo a su trabajo. Estamos hablando del dividendo, no de la acción propiamente dicha, sino del dividendo que se cobra por la acción que posee un empleado que le fuera entregada por su empleador. Así como vimos que está incluido, vamos a ver qué no se incluye como remuneración. Y es la ropa de trabajo que se le entrega a los empleados, también la indumentaria y el equipamiento, las capacitaciones y especializaciones que le otorgue el empleador al empleado, siempre y cuando estén relacionadas lógicamente con la actividad, ¿no es cierto?, con la relación de dependencia. Y las sumas percibidas por los religiosos están fuera del objeto del gravamen. Este es un tema vigente que se está tratando mucho, pero aquí estamos viéndolo desde el punto de vista de las ganancias y las sumas que perciben los religiosos están fuera del objeto del gravamen. Hay un dictamen de AFIP del año 2000 que establece en ese dictamen que no existe un propósito de lucro, sino un subsidio comunitario. Es por ello que lo han dejado fuera del objeto del gravamen y se excluye como remuneración, por lo que no entran, mejor dicho, en la cuarta categoría. Y ahora bien, el inciso I del artículo 20, recordemos cuando vimos las exenciones que el artículo 20 hablaba de todas las exenciones en nuestro impuesto. Bueno, el inciso I hace una referencia también a las exenciones relacionándolas con la cuarta categoría y habla de las jubilaciones, pensiones, retiros y subsidios, de las remuneraciones que se continúen percibiendo durante las licencias o ausencias por enfermedad y las indemnizaciones por falta de preaviso en el despido, los beneficios o rescates netos de aportes no deducibles derivados de planes de seguro de retiro privado administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros, excepto los originados en la muerte o incapacidad del asegurado. Aquí se presta la confusión porque el artículo 20 habla de las exenciones, pero en el inciso I se encarga de decir que no está exento, por lo que estaría incluido en nuestra cuarta categoría. Bien, otra de las remuneraciones que percibe el trabajador cuando se encuentra en relación de dependencia son las llamadas asignaciones familiares. Por lo general se cobra por los cónyuges e hijos,
los salarios escolares, entre otras, nacimientos de hijos. Bien, todas estas remuneraciones que percibe el trabajador están exentas y eso lo establece el artículo 23 de una ley especial que es la 24714. Es decir, que a la hora de formar parte, a la hora de determinar nuestra base de cálculo para establecer las remuneraciones que entrarían para el cálculo de nuestro impuesto, deberíamos de traer las asignaciones familiares porque no forman parte de las remuneraciones a la hora de liquidar nuestro impuesto. Bien, las horas extras están exentas, pero no en su totalidad. Solamente está exenta la diferencia entre el valor de las horas extras y el de las ordinarias. Bien, esa diferencia va a estar exenta. Las que sean percibidas en días feriados, inhábiles y durante los fines de semana. Por ende, el incremento del valor horario por tales conceptos queda exento del impuesto. Bien, a la hora de liquidar nuestro impuesto también vamos a tener presente los gastos deducibles en nuestra cuarta categoría y en términos generales son el artículo 80 y 82 de la ley de impuestos. Lo mencionamos de manera breve ya que lo vimos en otras unidades y en cada una de las unidades se hacen presentes. Así que eso podemos tenerlos presentes, debemos tenerlos presentes a la hora de liquidar nuestro impuesto. Bien, veamos el caso de las jubilaciones y pensiones, otra de las rentas gravadas de cuarta categoría, cuáles son los ingresos computables y los gastos deducibles. Según el artículo 79, que es el que enuncia taxativamente nuestras rentas de cuarta categoría, en el inciso C habla de las mismas y dice que constituyen ganancias de cuarta categoría las que provengan de las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie en cuanto tengan su origen en el trabajo personal y en la medida que hayan estado sujeto al pago de los impuestos y de los consejeros de las sociedades cooperativas. Ahí hay una aclaración que se encargó de hacer el legislador. Siempre y cuando esas jubilaciones, pensiones y retiros hayan estado sujetas al pago del impuesto. Bien, recién lo mencionamos, el artículo 20 es el artículo que habla de las exenciones, pero en este caso, en el inciso I, en el segundo párrafo, habla y menciona de que no está exento, por ende va a estar grabado, y vuelve a mencionar a las jubilaciones, pensiones, retiros y subsidios, ni las remuneraciones que se continúen percibiendo durante las licencias o ausencia de enfermedad. Todas estas, pese a que pueda ocurrir una licencia por enfermedad, no van a pasar a estar exentas, sino siguen siendo grabadas. Bien. Los consejeros de las sociedades cooperativas, que es el último tramo que habla el artículo de nuestra ley como renta gravada, el caso de los honorarios que obtengan por sus tareas como tales, en forma separada de los servicios prestados por los socios de las cooperativas de trabajo, son rentas de cuarta categoría. Es decir, que un consejero de una cooperativa puede percibir honorarios por la tarea de consejero o bien prestar un servicio como socio de esa cooperativa, porque puede ser que sea socio y a la vez consejero. En este caso, esos honorarios que obtiene por el servicio de consejería está grabado por el impuesto a las ganancias y forma parte de nuestra renta de cuarta categoría.